Llegamos a mitad de año, terminó la primera rueda de nuestra querida Liga Chilena y la fase de grupos de los torneos internacionales. Pero ya hablaremos de eso en otro video. A partir de aquí podemos empezar a sacar conclusiones de qué equipos van a pelear por la gloria nacional, quiénes lucharán por no caer al abismo de la B y quiénes nos representarán el año siguiente en los torneos internacionales. Primero que nada, hagamos una pequeña comparación de la tabla de posiciones con respecto a cómo estaba el año pasado. De primera nos damos cuenta que tenemos a los mismos equipos peleando arriba en ambos años. Solo se intercambiaron Huachipato y Cobresal por Iquique y Palestino, mientras que en la parte baja, de los 4 que estaban peleando el descenso el año pasado, tenemos nuevamente a 2 de esos 4. Los demás descendieron aquel año. Y bueno, mencionar lo de O'Higgins, que como pasó el año pasado, comenzó bien, le ganó a Colo Colo y desde ahí decayó completamente hasta el lugar donde pertenece, que es la 9ª posición del torneo. Partimos analizando desde la parte baja de la tabla, donde como dije anteriormente tenemos, al igual que el año pasado, a La Calera y a Copiapó peleando por no descender. Y a esto se le sumó Cobreloa, el equipo del desierto que terminó de manera horrible el semestre. De verdad no sé qué le pasó a Cobreloa. Antes era un equipo difícil de enfrentar, que siempre tenía buenos jugadores y que de local se hacía respetar. Ahora el equipo es una completa lágrima, cualquiera va y le gana en Calama y hasta los humilla. Hace tiempo no veía un equipo tan horrible como este Cobreloa. Al principio yo pensaba que iban a pelear mitad de tabla para abajo, pero nunca me imaginaba que iban a estar en esta posición. Cobreloa está peligrando en serio, y si no hay un cambio de mentalidad urgente en sus jugadores, no va a haber nada que los salve del descenso. La verdad no sé qué decir de La Calera. El año pasado regalaron el primer semestre al igual que ahora, y en la segunda rueda la mafia de Bragarnik se acordó que tenía un equipo en el interior de la quinta región y los terminó metiendo en la Copa Sudamericana con lo justo. Entonces no sé con qué Calera nos vamos a encontrar en el segundo semestre. Los cementeros habían tenido un crecimiento impresionante desde el 2017, pero por lo visto hasta ahora pareciera que el equipo del interior de la quinta tocó techo y cuando ya no te queda nada que subir, solo te queda bajar. Veremos con qué Calera nos encontramos en el segundo semestre. Yo aún pienso que el equipo cementero descenderá, porque ya se viene salvando mucho en los últimos años. Sin duda alguna fue el peor equipo de la primera rueda de nuestro torneo nacional. Copiapó terminó con 3 victorias en los últimos 4 partidos del semestre, incluso ganándole a Colo Colo en el Monumental. Revivieron las esperanzas del León de Atacama, que al igual que el año pasado empezó de la peor manera posible el torneo nacional, pero se está recuperando y por cómo van las cosas voy a reafirmar lo que dije en mis predicciones a principio de año. O se meten en Copa Sudamericana por primera vez en su historia o descienden. No hay punto medio en esta situación. Audax, que empieza peleando el descenso pero nunca peligra realmente y luego termina en la mitad de tabla sin pelear nada y siendo un equipo más de relleno como siempre. Ñublense, que después de su temporada de ensueño en 2022 volvió a ser un equipo irrelevante peleando mitad de tabla siendo un equipo más de relleno en esta liga. Everton ilusionando con fichajes a principio de año, pero como siempre termina siendo muy irregular y al final solo pelea por el último cupo a la Sudamericana. A mí me decepcionó bastante este equipo, que por momentos pensaba que pelearía en el torneo nacional con el plantel que armaron, pero claramente me equivoqué. Everton haciendo una vez más de las suyas, y así como van las cosas no creo que pasen del quinto lugar de la tabla. Y el peor de todos, O'Higgins, que lleva 8 años literalmente haciendo la misma campaña. Empieza jugando bien, ilusiona a la gente que este año sí, que van a pelear el título, que son el capo de provincia, le ganan a Colo Colo y de ahí en adelante solo decaen hasta el lugar que pertenecen. La mitad de tabla. No pelean el descenso y no pelean por meterse a torneos internacionales. Solo están ahí haciendo acto de presencia. Son el fantasma de provincia y como siempre van a terminar este año entre el 9º y el 12º lugar. Huachipato, el actual campeón que está dejando mucho que desear y seamos sinceros, cuando vemos el torneo nadie, pero absolutamente nadie se acuerda que son los actuales campeones. El Huachi va directo a una temporada peleando mitad de tabla siendo irrelevante en el torneo como los demás equipos ya mencionados. Eso sí, destacar su campaña internacional donde fue el equipo eliminado con más puntos en la Copa Libertadores este año. Un día van y le ganan a Gremio cómodamente en Brasil y al otro van y pierden de local contra La Calera. Si los acereros tuvieran hinchas no tengo dudas que estarían muy confundidos con esta campaña del Huachi. Lo mismo Cobresal, que lo pongo aquí más que nada porque para muchos y sobre todo para la prensa pitutada que no sabe de fútbol es una decepción que este año esté en la mitad de tabla, ya que juraban que iba a pelear arriba en la tabla este año, iba a dar la pelea en la Copa Libertadores y todo eso, pero no, Cobresal vuelve al lugar que pertenece, que es la mitad de tabla para abajo y pelear el descenso. Obviamente los billetitos de Codelco no van a dejar que desciendan, pero al menos este año se van a llevar el susto.
Hay una diferencia notoria en la tabla entre los 7 primeros y el resto, y es que por momentos la tabla estaba aún más partida, teniendo 8 equipos sacando mucha diferencia con respecto a los demás, y ahí estaba metido Everton, pero la irregularidad de los ruleteros hizo que no los consideraran en este top. Iquique tuvo un comienzo brutal en el torneo nacional y por momentos era puntero invicto junto a la U. No obstante, los celestes decayeron en los últimos partidos y terminaron séptimos en la primera rueda tras haber estado por mucho tiempo entre los 2 primeros lugares de la tabla. Los iquiqueños tienen un buen equipo con jugadores de experiencia que han sabido marcar la diferencia en los momentos claves del torneo, pero sigue siendo un plantel muy corto. Se nota mucho cuando tienen alguna baja de un jugador importante, pero así como van, lo más seguro es que veremos a Iquique de vuelta en el plano internacional el año que viene. No creo que les dé el plantel para pelear el título, siento que ya regalaron muchos puntos aunque todavía queda mucho torneo por delante, pero su irregularidad en los últimos partidos me deja con muchas dudas. Pero sí o sí les aseguro que pelearán por meterse nuevamente a copas internacionales. Ahora solo tienen que continuar con la regularidad que mantenían hace unos partidos atrás. Me sorprendió bastante y para bien lo de Iquique. Y obviamente me retracto de lo que dije a principio de año, donde había puesto a Iquique como candidato a descender. Y a menos que pase una catástrofe enorme, Iquique se mantendrá en primera y peleará palmo a palmo por un cupo en torneos internacionales. Y mencionar por supuesto la localía de los Dragones Celestes que jugaron absolutamente todos sus partidos a estadio lleno. Nunca había visto un equipo de provincia agotar todas sus entradas en tantos partidos consecutivos. No sé si será un récord o no, pero es para destacar lo de la gente de Iquique que incluso a pesar de tener por momentos una mala racha, a la semana siguiente su público iba y arrasaba con todas las entradas que se les daba en cuestión de horas. Como ya dije en otro video, es el equipo más convocante del norte del país y actualmente el más convocante de provincia. El ciclo de Unión Española es similar al de O'Higgins, pero estos comienzan mal el año, logran remontar y terminan arriba en la tabla el primer semestre. Pero después en la segunda rueda les va mal, vuelven a ser irregulares y terminan afuera de puestos de copa entre el 9º y el 12º puesto. ¿Será que este año pelean por el título? No lo sabemos. El rojo es el equipo más goleador del torneo y uno de los mejores locales. Los de Santa Laura tienen un plantel con una buena mezcla de jugadores jóvenes y de experiencia. En los últimos años siempre le faltaba algo para pelear arriba, pero este año los veo bastante sólidos. Veremos si esta temporada se mantienen así y logran clasificarse a algún torneo internacional. Yo reafirmo lo que dije en las predicciones y para mí este es el año del equipo hispano y esta temporada volverán a clasificarse a copas internacionales. Palestino tiene un equipo serio y competitivo, se plantó de igual a igual a nivel internacional con los mejores equipos mientras no dejaba de lado la liga chilena y con una buena campaña terminó en el 5º lugar ahí cerquita de los demás equipos. Se mantiene la tónica de los últimos años con Palestino peleando arriba y a mi parecer seguirá así. El Tino Tino demostró que es un rival duro para cualquiera, es el equipo con menos goles recibidos y uno de los mejores visitantes del torneo, pero su posición en la tabla va a depender mucho de qué tanto avanzan en la Sudamericana. Si quedan eliminados tempranamente ante Cuiabá, les aseguro que pelearán el título este año hasta la última fecha, pero si continúan en la Copa creo que les alcanzará para continuar entre los 5 primeros y quizá meterse a la fase previa de la Copa Libertadores. Y nuevamente reafirmo lo que dije en las predicciones y para mí Palestino terminará en puestos de copa y lo veo con buenos ojos entre los 4 primeros este año. Colo-Colo como todos los años empezó mal el campeonato pero logró remontar sobre el final. Si bien el último partido lo perdió de manera increíble ante Copiapó, los salvos terminaron bien parados el semestre a comparación de cómo lo habían empezado. Y ahora bien, me deja muchas dudas de cómo terminarán los salvos el torneo. Es un equipo muy irregular y se pondrá peor la cosa, porque lo más probable es que Almirón rote el equipo completo cuando le toque jugar los octavos de final de la Copa Libertadores. Ahí el Popular perderá puntos claves para el final del torneo y si Colo-Colo logra avanzar a cuartos de final será más de lo mismo. Si me preguntan a mí, pienso que al igual que en 2018 Colo-Colo hará una buena participación internacional, pero a cambio en el torneo solo les alcanzará para clasificarse el próximo año a la Copa Sudamericana. Así es, este año no habrá estrella 34 para los salvos. La Católica siguió mi consejo y se desprendió del invento de Nicolás Núñez y desde ahí empezó a farmear puntos literalmente en el torneo nacional. Los cruzados acordaron de que eran un equipo grande y contrataron a un técnico de jerarquía internacional y lograron terminar en el tercer puesto del torneo tras una seguidilla de partidos consecutivos ganando, quitándole incluso el invicto a su máximo rival de visitante, dándose el lujo de remontar el partido con un golazo de chilena inolvidable que dejó muda por el resto del partido a la hinchada local. Los de la franja pisan fuerte en el torneo nacional, tienen uno de los mejores planteles de la liga, al mejor delantero, al mejor jugador joven y un técnico de categoría.
Y a pesar de que perdieron el último partido del semestre de visita ante un difícil rival, sin dudas para mí los cruzados son candidatos firmes a volver a quedarse con el título. Y como no tienen ningún torneo internacional que los distraiga, los cruzados pelearán sí o sí este año entre los primeros lugares de la tabla. Les aseguro que el próximo año volveremos a ver a la UC en la máxima competición internacional de Sudamérica, la Copa Libertadores. Coquimbo tuvo un semestre impresionante y aún jugando Copa Sudamericana supo administrar el cansancio y no dejó de lado el torneo nacional como en 2020 y logró terminar la primera rueda en un inédito segundo lugar. El equipo del Puerto no tuvo un buen comienzo, pero con un técnico serio como el Nano Díaz y un plantel que tiene clara su forma de jugar, rápidamente remontó y se metió en el segundo lugar de la tabla a un punto del líder y a 4 puntos del tercero. Increíble campaña de los Piratas que hasta ahora son por lejos el mejor local del torneo. El equipo de la cuarta región se llevó la increíble cifra de 17 de los 21 puntos que disputaron de local. Los únicos que pudieron llevarse puntos del Puerto Pirata fueron Colo-Colo y Palestino. Ambos se llevaron un empate a 0. Todos los demás partidos fueron triunfos para el aurinegro. Coquimbo Unido va en cero en el campeonato, tiene un plantel con jugadores jóvenes de mucha proyección, jugadores de calidad difíciles de encontrar, jugadores de experiencia internacional y uno de los mejores técnicos del campeonato y el más infravalorado sin duda. Quizá lo único que le pesa a Coquimbo es que a pesar de que muchas veces logra dominar el partido, se suele perder muchos goles. Y eso le pesó en la Copa Sudamericana donde quedó eliminado en la fase de grupos por la misma razón, la falta de claridad al llegar al arco rival. Pero bueno, pienso que la campaña de los Piratas va a depender mucho de si le desarman el equipo, ya que si lo logran mantener y traen fichajes importantes, lo más probable es que veamos a Coquimbo Unido peleando el título palmo a palmo contra los grandes de la capital. Y bueno, si la dirigencia de Lauri se vuelve loca y trae de regreso a un viejo conocido goleador, les aseguro que Coquimbo levantará su primer título en la historia este año. Pero veo difícil que se dé un regreso así, la verdad. Aún así me dejó sorprendido completamente lo de Coquimbo. Veremos si el plantel continúa igual o se desarma como les suele pasar a muchos equipos. De eso va a depender el año del Pirata, pero así como está, no tengo dudas de que lo veremos el año siguiente nuevamente en suelo internacional. Universidad de Chile vuelve a terminar puntero en un semestre en el fútbol chileno tras el título obtenido el 2017. El equipo de Gustavo Álvarez fue el mejor de la primera rueda ganando 9 partidos, empatando 5 y perdiendo solo 1. Una campaña de ensueño hasta ahora que llena de ilusiones a sus hinchas que volvieron al Nacional después de años mendigando estadios por todo Chile. Los azules estuvieron hasta la fecha 12 como líderes invictos del torneo y pudieron estirar aún más su ventaja. Pero al romántico viajero le pesó completamente jugar de local a estadio lleno con su gente, y fue uno de los 5 peores locales del certamen nacional. Todo lo contrario cuando jugaban de visita, ya que son por lejos el mejor visitante del torneo, llevándose a casa la increíble cifra de 22 de los 24 puntos que jugaron de visitante. Ganaron 7 de los 8 partidos que disputaron, haciendo honor a su apodo de romántico viajero. Números increíbles la verdad que contrastan completamente con su terrible campaña de local. Aún así la U sigue a paso firme en el torneo, tiene un plantel con jugadores de experiencia nacional e internacional, jugadores jóvenes y un técnico serio que hace rato demostró que fue el principal responsable del título de Huachipato el año pasado. Así es, mantengo lo que dije en las predicciones y este año la U volverá a tocar el cielo y si no hay un cagoneo histórico de su parte, levantará la tan ansiada Estrella 19. Nuestra liga chilena tiene este año muchos equipazos competitivos y eso queda demostrado en lo partida que está la tabla de posiciones entre los 7 mejores y el resto. Y bueno, Everton que está ahí entre medio, que es el más malo de los buenos y el más bueno de los malos. Y a diferencia de otros años en que la tabla estaba pareja porque se separaban entre los equipos menos malos, este año hay equipos muy interesantes que juegan bien al fútbol, con grandes jugadores, grandes técnicos y además el plus de poder ver muchos estadios llenos. Puedes ser un chileno más viendo lo negativo en todo o sumarte a este barco y ver el lado bueno de nuestra liga. ¿Quién será el campeón este año? Tenemos al Coquimbo de Cabral, Nano Díaz y compañía, a la U de Marcelo Díaz y Gustavo Álvarez, el Colo-Colo de Arturo Vidal y Almirón, el Iquique de Edson Puch y Estefan Pino, la Unión Española de Vecchio, el Palestino de Vitamina Sánchez e incluso el Everton de los fichajes bomba que ha decepcionado hasta ahora, pero estoy seguro que despegará en algún momento. No tengo dudas de que este será un gran torneo peleado hasta el final y que nuestra querida Chilean Premier League no nos decepcionará a ninguno de nosotros.